Bueno, lamentablemente para Boca no pudo concretarse ese sueño. Ese sueño no se logró. Es un sueño, y todo sueño, cuando se dan las posibilidades, se pueden transformar en realidad. Ciudad Deportiva de Boca no fue una estafa, porque se vendieron bonos, se vendieron rifas, se vendieron títulos patrimoniales y la Ciudad Deportiva de Boca se hizo. La Ciudad Deportiva de Boca Juniors fue una magistral idea que tuvo en su momento uno de los grandes presidentes que tuvo Boca Juniors, que se llamó Alberto J. Armando. Solo se había podido construir la parte social. Se armó un restaurante, un anfiteatro, un autocine, un mini parque de diversiones que tenía la alfombra mágica, se armaron canchas de tenis, canchas de básquet, una pista de patinaje. Después no se sostuvo en el tiempo por mala administración del club y se terminó destruyendo toda esa ciudad deportiva y después regalando los terrenos como estaban. El proyecto nace en la presidencia de Alberto J. Armando, al principio de los años 60. Es un proyecto que tiene Armando que sale por el Congreso Nacional en el año 65. Y Boca fue el pionero, fue el primero bajo la presidencia de Alberto J. Armando de hablar de un predio entre comillas, porque en realidad lo que se le otorga a Boca en el año 64, bajo el gobierno del doctor Arturo Illia, su vicepresidente era Carlos Perete, hincha de Boca, por supuesto al ser vicepresidente era presidente del Senado, y se le otorga a Boca un pedazo de río. Lo veía Armando señalando dónde iba a estar el estadio de Boca y estaba parado en la costa del río señalando al medio del río. Resulta que con el tiempo y la tosudez y la perseverancia de Armando se llegó a rellenar estas 40 hectáreas, que se armaron 7 islas que ocuparon esas 40 hectáreas de tierra, entregadas por el Congreso Nacional, mediante ley del Congreso Nacional, para que Boca hiciera allí su estadio y debía hacer también una serie de obras que eran para la comunidad. Para esos tiempos, en esas 7 islas se realizaron cosas verdaderamente extraordinarias. No se podían rellenar los canales entre las islas, estaba puesto, digamos, en el contrato que se hacía con Boca. Y bueno, Boca empezó la obra de a poquito se iba completando, todo lo que era predios deportivos, canchas, piletas de natación. Fue un lugar muy hermoso, un lugar que en pleno auge aglutinó al socio de Boca y a miles de gente que paseaba. Yo iba a la Ciudad Deportiva, inclusive los fines de semana, como paseo, era algo que por aquella época los socios de Boca hacíamos. Íbamos a la pileta, íbamos al parque de diversiones, hacíamos asados. O sea, era una salida de fin de semana para el socio de Boca. Destaquemos de alguna manera la figura de Armando. Yo recuerdo que siendo muy chico fui a la Ciudad Deportiva, porque la Ciudad Deportiva era una salida familiar de los domingos. Y Armando lo hizo con poco dinero, porque en aquella época no existía la venta millonaria de jugadores que hay hoy. Infinidad de gente que compró los bonos. Con bonos y rifas, que el propio Armando los días de partido salía a vender a las tribunas como forma de fortalecer el proyecto y que los socios se comprometieran. Con el tiempo, al año o 2 años de empezar su construcción, Alberto J. Armando empezó a hablar de la construcción del gran estadio. Armando dice que en ese lugar no solamente iba a ser un predio social, sino que también iba a construir la cancha más grande del mundo, que se iba a habilitar, como decía Armando específicamente, el 25 de mayo de 1975 a las 11 horas. En los primeros reportajes que se le hicieron cuando se inició la Ciudad Deportiva, usted dio una fecha que ya ha sido superada, creemos, para inaugurar el estadio de Boca Juniors. ¿Por qué esta demora? Mi querido Maidana, creo que usted está equivocado. En ningún momento Boca Juniors anunció el estadio con fecha anterior a esta. Boca recién dio la fecha en los últimos tiempos, creo que el 4 de noviembre, y se habló de 1975. Ese sueño no se logró.
Argentina en esa época vivía momentos muy agitados, se pasaba del gobierno democrático a gobiernos militares, Perón estaba en el exilio hacía 15 años en España, el pueblo lo extrañaba, lo quería que regrese, los militares lo tenían proscripto. En el año 1972, el entonces presidente de facto Lanusse, fanático hincha de Boca, puso con Armando la piedra fundamental. Políticamente, Armando era peronista, un viejo peronista. Se llegó a construir una tribunita muy chica que para mí se hizo simbólicamente. Hubo elecciones en Argentina, ganó Cámpora y Solano Lima. Después se llaman elecciones, viene Perón, Isabel. En todo ese transcurso, los vaivenes políticos y los vaivenes económicos hicieron que la obra fuera cada vez más inviable de realizar. Se desata la primer hiperinflación en Argentina. Una bolsa de cemento a la mañana valía 50 pesos, a la tarde valía 500 y a la noche valía 4.000. Eso era la hiperinflación. En medio de esa inseguridad era muy difícil construir un estadio. Terminando finalmente en el 75 con el Rodrigazo, que fue una maxi devaluación hecha por Celestino Rodríguez, que era el ministro de Economía de aquella época. Hasta ahí solo se había podido construir la parte social. Todo lo que era una maravilla, rápidamente, así como la construís, se empieza a deteriorar. Y esa ciudad deportiva comenzó el deterioro también de Boca, en el año 80-81, con la presidencia de Benito Noel, compran a Maradona en $10 millones, hipotecan el club, y viene la terrible década del 80, que es donde Boca ya prácticamente llegó a tener, creo, no recuerdo bien, hasta 160 pedidos de quiebra porque le debíamos plata a todo el mundo. Se abandona el proyecto de ciudad deportiva, no se lo puede mantener, se empieza a caer esa ciudad deportiva, se empieza a poner cada vez en peores condiciones. En el año 79 Cacciatore le prorroga a Boca la posibilidad de construir, porque tenía 10 años Boca para poder hacer todo el proyecto, si no tenía que devolver las tierras. Cacciatore le prorroga esos 10 años para que lo pudiera construir más adelante. Hay quienes dicen que eso lo utilizó para robar, hay quienes dicen que no, pero sacando la parte subjetiva de lo que pudiera hacer o no Armando, que ya está muerto, la ciudad deportiva se hizo y lo que no se pudo terminar de construir fue el estadio. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es la siguiente. ¿Cuál es el sector de tierra inmobiliario que tiene más valor en la Argentina de hoy? Toda una infraestructura que se hizo en la zona en cuanto a calles, todo el trabajo que se hizo en la zona, y después, posteriormente, fue creciendo vertiginosamente con edificios de vivienda, de oficinas, que le dio un cambio a la zona fundamental. Esa zona no existía. A partir de los 90, cuando se crea toda el Puerto Madero como sociedad, es donde empieza a crecer la zona. Y todos los terrenos aledaños tomaron otro valor inmobiliario por influencia de Puerto Madero. Que en aquel momento, cuando Armando pensó en hacer allí una ciudad deportiva, todo eso era tierra de nadie, era tierras fiscales, y hoy es un rincón posiblemente de mayor valor inmobiliario que tiene la ciudad de Buenos Aires. Qué acertado estaba don Alberto J. Armando, que decía que la ciudad de Buenos Aires iba a mirar el río. Hoy Buenos Aires mira el río y el metro cuadrado más caro de la República Argentina es donde tenemos nuestra actual ciudad deportiva, que creo que hay que hacer un acto reivindicatorio y eso debiera volver a Boca Juniors. Durante el gobierno de Menem, el Congreso Nacional le otorga a Boca los títulos de propiedad y le da la posibilidad de que Boca pueda vender la propiedad. Hasta que el gobierno de Heller y Alegre logra venderlo y con ese dinero se construye todo lo de Casa Amarilla. Boca tenía el compromiso con la municipalidad que si no construía el estadio y todas las instalaciones tenía que devolverlo. Durante la presidencia de Alegre y Heller, Boca le termina vendiendo esos terrenos que ya estaban abandonados, todo eso que se había construido ya había sido depredado, estaba oxidado, ya era irremontable esa situación. Alegre y Heller le venden a una empresa que creo que se llamaba Santa María del Plata, algo así, le venden esos terrenos.
para poder solucionar los problemas que Boca tenía desde el punto de vista económico-financiero, se tuvieron que desprender de esas tierras. Esas tierras están ahora en manos del privado, que ha intentado de reformular lo que fue un espacio de recreación y para hacer allí un emprendimiento inmobiliario. Yo creo que eso debe ser usado para espacios verdes como nació como una ciudad deportiva, no por un complejo habitacional. Alguna vez pasé y me llena de tristeza verla abandonada. Realmente yo la quería mucho, la quiero todavía mucho. Esto fue construido por un gran presidente y por toda la gente que lo acompañó. Que inclusive hubo gente que compró bonos de la ciudad deportiva que no era de Boca, que sin embargo confió en el proyecto, en la idea. Yo creo que los recursos que tiene hoy Boca son infinitamente mayores que los recursos que tenía Armando hace 50 años atrás, en el año 65. Sin lugar a dudas que acá lo que está en juego no es un tema económico. Acá lo que hay en juego es un modelo de club. Desde aquella venta del club, Boca no volvió a comprar un solo metro cuadrado de terreno nunca más en su vida. Gelicia hablaba de hacer una ciudad deportiva en Ezeiza. Bueno, ganó la elección y decime dónde está la ciudad deportiva. Boca hoy está en otra etapa, está llevando adelante un emprendimiento en la zona de Ezeiza, cerca donde tiene la Asociación del Fútbol Argentino su predio. Boca está allí haciendo su centro de alto rendimiento para que el equipo profesional y los juveniles puedan hacer su práctica. Lo que no se hizo no está hecho, pero sí hay que recuperar ese bien para la comunidad. No me cabe duda de eso. Aquello que fue una gran idea y un sueño de tener una ciudad deportiva, pero lamentablemente hoy creo que está muy lejos de nuestras manos.